En un rincón desolado del viejo oeste, oculto entre los cañones polvorientos y olvidado por el tiempo, yacía un pueblo conocido como Devil's Hollow. Su nombre no era casualidad. Quienes llegaban allí decían que el aire olía a azufre y que, al caer la noche, se oían susurros que el viento nunca lograba llevarse. Devil's Hollow había sido fundado por un grupo de mineros desesperados, hombres que habían hecho un pacto oscuro para encontrar oro. La leyenda decía que estos hombres, tras días sin obtener nada más que polvo y piedra, se aventuraron a un valle en el que ningún otro humano había puesto un pie. Desesperados, llevaron a cabo un ritual que uno de los mineros, un tal Eli Macraw, aseguraba haber aprendido de un libro traído del otro lado del mundo, un libro que prometía riquezas a cambio de algo más valioso. Los hombres cavaron en el valle bajo la luna llena, y mientras lo hacían, recitaban las palabras oscuras que Eli les había enseñado. En medio de aquel desierto, sintieron una presencia que los observaba, una oscuridad que se arremolinaba en el aire. Luego, de las grietas que habían cavado, comenzaron a brotar destellos de oro, como si el mismo suelo quisiera recompensarlos. Los mineros, entre vítores y risas, recogieron el oro sin notar que las sombras se alargaban, entrelazándose a sus pies. Al regresar al pueblo con sus hallazgos, algo había cambiado en ellos. La gente decía que sus ojos tenían un brillo extraño, como el reflejo del oro, pero más oscuro, casi rojizo. Sus voces sonaban huecas, y ya no tenían hambre ni sed, ni miedo ni alegría. Era como si sus almas hubieran sido reemplazadas por una avaricia insaciable. Con el tiempo, aquellos mineros comenzaron a desaparecer uno por uno. Pero no se iban sin dejar rastro. Cada vez que alguien desaparecía, los habitantes del pueblo encontraban una marca en la entrada de su casa, una huella de garra, negra como el carbón, y junto a ella el rastro de cenizas. Pronto, el pueblo entero quedó desierto, las puertas de las casas se cerraban de golpe, y el viento, como cuchillas invisibles, arrancaba las tejas de los techos, creando un sonido agudo que recordaba los gritos de los que aún merodeaban en las ruinas. Con los años, los viajeros evitaban Devil's Hollow. Algunos se acercaban al caer la tarde y veían luces encendiéndose en las ventanas rotas. Si se acercaban lo suficiente, podían distinguir figuras que se movían dentro, siluetas de hombres y mujeres que parecían estar atrapados, sus sombras retorcidas en posiciones antinaturales, como si intentaran escapar. Los más valientes afirmaban que, al acercarse a Devil's Hollow, podían oír voces, susurros que ofrecían oro, riquezas infinitas, pero siempre había un precio. Porque el pacto de los mineros nunca había sido cancelado. Según la leyenda, sus espíritus habían quedado atrapados en el pueblo, atrapados en cuerpos que ya no les pertenecían, condenados a buscar más almas que alimentaran su tormento. Se dice que, si te atreves a entrar en Devil's Hollow, sentirás las manos heladas de los mineros queriendo arrastrarte con ellos, y susurros llenos de promesas vacías. Nadie que ha entrado en ese pueblo ha salido sin llevar consigo la marca de la garra oscura, un recordatorio de que el oro del demonio jamás trae fortuna, solo condenación. En el corazón de Luisiana, en un inmenso campo de algodón que parecía no tener fin, se alzaba una plantación conocida como Bell Hollow. Los esclavos que trabajaban allí hablaban en susurros, intercambiando historias sobre cosas que nunca se atrevían a contar a sus dueños. Decían que, al caer la noche, el viento traía murmullos extraños entre las ramas de los cipreses, palabras de otro mundo que nadie debía escuchar. Aquellos que las oían, sin embargo, parecían cambiar, sus ojos se volvían sombríos, sus pasos lentos, y al tiempo, desaparecían, como si el campo mismo se los hubiera tragado. En Bell Hollow, la señora del lugar,
una mujer de ojos acerados llamada Evelyn Mayweather, había adquirido fama por sus habilidades para controlar a sus esclavos. Casi nadie sabía que esas habilidades provenían de su sirvienta, Mama Jo, una anciana con un oscuro conocimiento en vudú, traído de tierras lejanas. Aunque oficialmente, Mama Jo solo era una cocinera, muchos juraban que la verdadera dueña de la plantación era ella. Pues Evelyn dependía de sus conocimientos y sus pócimas para mantener a raya a los trabajadores y su propio poder. Mama Jo había llegado a Bel Hollow hacía muchos años, y, en secreto, había levantado un pequeño altar en una choza apartada, rodeada de amuletos y figuras talladas en madera. En ese altar, al caer la noche, realizaba rituales, entregando sus ofrendas a espíritus ancestrales. Decía que en el campo habitaban los Loa de la oscuridad, espíritus que ansiaban ser liberados, y que solo ella conocía los secretos para calmarlos o desatarlos. Todo cambió una noche sin luna, cuando un joven llamado Elijah escapó de la plantación. Cansado de los abusos y de las extrañas desapariciones de sus amigos, decidió huir, prometiendo regresar algún día y liberar a su familia. Sin embargo, antes de que pudiera cruzar el pantano que rodeaba el campo, fue capturado y llevado de vuelta a Bel Hollow. Evelyn, furiosa, pidió a Mama Jo que le enseñara una lección. Mama Jo lo llevó a la choza en el bosque y comenzó un ritual oscuro mientras los esclavos miraban desde lejos, incapaces de apartar la vista. La anciana encendió velas y esparció un polvo negro alrededor de Elijah. Mientras murmuraba palabras incomprensibles, su cuerpo empezó a retorcerse en espasmos. Elijah gritó, pero su voz se apagó, como si el mismo aire lo estuviera silenciando. A partir de aquella noche, algo cambió en Bel Hollow. Los esclavos comenzaron a desaparecer con mayor frecuencia. Al día siguiente de cada desaparición, el campo de algodón estaba cubierto de plumas negras, y los tallos parecían teñidos de una sombra extraña, como si algo oscuro se estuviera infiltrando en las raíces. Evelyn empezó a enloquecer, diciendo que veía sombras entre las plantas, rostros que la observaban desde los troncos de los árboles. Llegó a jurar que Elijah, o algo que se parecía a él, aparecía cada noche frente a su ventana, con ojos vacíos y una sonrisa sin vida. Cada mañana encontraba extrañas marcas en su piel, como si la tocaran manos invisibles durante la noche. Una noche, mientras la plantación entera dormía, se escucharon gritos que surgían del interior de la mansión. Los trabajadores, aterrados, encontraron a Evelyn en su habitación, pero no era la mujer severa que conocían. Estaba en el suelo, su cuerpo retorcido y cubierto de algodón, como si hubieran querido envolverla en una mortaja. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían vacíos, y en su rostro se dibujaba una sonrisa macabra, como si la hubiera poseído un espíritu vengativo. Después de su muerte, nadie se atrevió a permanecer en Bel Hollow. Los pocos que pasaban por allí juraban ver sombras moviéndose entre el algodón, figuras de hombres y mujeres que caminaban sin rumbo, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno de trabajo y sufrimiento. La choza de Mama Jo sigue allí, intacta, y aún se encuentran restos de sus rituales. Algunos dicen que, al pasar por los campos, escuchan el lamento de Elijah, llamando a los que alguna vez conoció y que jamás escaparon. Y aquellos que se acercan demasiado pueden encontrar plumas negras en el suelo, y sentir el peso de una mano invisible sobre su hombro, como un último recordatorio de que nadie puede escapar de Bel Hollow, ni en vida ni en muerte. A las afueras de Salem, en una colina sombría rodeada de robles retorcidos, se alzaba una mansión que todos llamaban la Casa Holloway.
Construida a principios del siglo XIX, esta mansión había pertenecido a Ezekiel Holloway, un hombre rico y excéntrico que había acumulado su fortuna de maneras que pocos conocían. Las malas lenguas decían que la riqueza de Ezekiel no provenía solo de negocios honestos, sino de prácticas oscuras traídas desde Europa, de las que incluso su familia temía hablar. Los Holloway vivieron en la mansión durante décadas, pero siempre sucedían cosas extrañas. Los sirvientes solían encontrar marcas de cera negra en el suelo, como si alguien hubiera dejado velas encendidas toda la noche. Otros juraban que escuchaban pasos en los pasillos vacíos, susurros provenientes de habitaciones cerradas y risas que resonaban en las paredes. La señora Holloway, Lydia, había caído en una profunda melancolía poco después de mudarse. Se decía que vagaba por la casa con el rostro pálido, murmurando palabras incomprensibles y cubriendo los espejos, afirmando que algo oscuro la observaba desde el otro lado. Con el tiempo, todos los miembros de la familia Holloway fueron muriendo de formas extrañas y violentas. Lydia fue encontrada una mañana en su habitación, suspendida en el aire por una cuerda que nadie recordaba haber visto antes. Su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo que ningún mortal debería presenciar. Sus hijos también perecieron en circunstancias inexplicables, uno murió ahogado en la pequeña fuente del jardín, otro desapareció en la casa sin dejar rastro, y la última, una niña llamada Sara. Fue encontrada en el sótano, su piel cubierta de cenizas y sus manos apretando una figura tallada en hueso. Tras la muerte de los Holloway, la casa quedó vacía. Nadie en Salem quería acercarse a ella, y mucho menos comprarla. La mansión comenzó a deteriorarse, sus ventanas se rompieron, las paredes empezaron a moho y las vigas crujían en las noches de viento, como si la casa estuviera respirando. Sin embargo, en 1863, una joven pareja recién llegada a Salem, John y Abigail Warner, decidió comprar la casa a un precio muy bajo. Abigail, llena de esperanza por empezar una nueva vida, ignoró las advertencias de los vecinos. Poco después de mudarse, comenzaron a suceder cosas que Abigail no podía explicar. Las puertas se cerraban de golpe, se escuchaban pasos en las habitaciones vacías, y al mirarse en los espejos, a veces veía algo detrás de ella, una sombra alargada que desaparecía al volverse. Una noche, mientras John estaba fuera, Abigail escuchó un llanto en el sótano. El sonido era suave al principio, pero fue aumentando, hasta convertirse en un grito agudo y desgarrador. Temblando, bajó las escaleras solo para encontrarse con una figura pequeña y pálida, que la observaba desde la oscuridad, una niña con un vestido blanco cubierto de cenizas, con los ojos vacíos y fríos. La figura extendió su mano hacia Abigail, sus labios se movían lentamente, pero de ellos no salía sonido alguno. Abigail huyó al instante, convencida de que estaba enloqueciendo. Pero esa misma noche, mientras dormía, sintió que una mano helada le rozaba la mejilla. Despertó para encontrar el rostro de aquella niña a centímetros del suyo. La figura estaba más nítida esta vez, con ojos hundidos y un olor a ceniza que impregnaba el cuarto. Abigail gritó y salió corriendo hacia el pasillo, solo para tropezar y caer, dándose cuenta de que el suelo estaba cubierto de muñecas antiguas, cada una con la cara rota y los ojos ausentes. Poco después, John regresó y encontró a su esposa completamente trastornada, sin dejar de repetir que alguien quería llevarla al otro lado. Esa misma noche, John escuchó los llantos de Abigail, pero cuando corrió hacia su habitación, la encontró paralizada en la cama, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo. La oscuridad del cuarto parecía haberla envuelto, y a su lado, vio la figura de un hombre alto con una capa oscura y un rostro imposible de definir.
Desde esa noche, los gritos y lamentos de Abigail se escucharon por todo Salem. Nadie volvió a ver a los Warner, pero algunos vecinos juraron ver sombras en las ventanas de la casa. La mansión quedó desierta una vez más, maldita, y cada nuevo intento de vivir en ella terminó en muerte o locura. Se dice que aún hoy, si alguien pasa por la casa Holloway al anochecer, puede oír el eco de risas y llantos mezclados en el viento, junto con el lamento lejano de una voz suplicante, rogando por liberación. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones por venir en el canal. Gracias, hasta la próxima.